Bueno, entonces teníamos este resultado. Estábamos diciendo que la energía cinética la vamos a llamar de esta forma, un medio de esta cantidad llamada inercia rotacional multiplicada por la velocidad angular del sistema de partículas. Bueno, aquí viene la pena hacer una aclaración o un comentario adicional a lo que ya tenemos. A la cantidad I llamada inercia rotacional le corresponden las unidades kilogramo por metro al cuadrado. Esas son las unidades de esta cantidad llamada inercia rotacional. Además, de manera general, la inercia rotacional está dada por, bueno, podemos reutilizar la expresión que tenemos arriba, pero en lugar de tener 4 partículas, podemos generalizar este resultado a un número de más partículas, no solamente a 4. Imaginen ustedes que tienen un conjunto de n partículas. Entonces aquí podemos cambiar este factor, este número 4, y poner entonces el índice n para denotar n partículas. Donde, aquí viene un detalle importantísimo, donde la distancia RI que separa a cada partícula del eje de rotación se mide a lo largo de una línea recta que es perpendicular, lo pongo incluso en mayúsculas, perpendicular al eje de rotación. Vamos a ver ahora un ejemplo al respecto. Para que sea claro esta idea. ¿Ok? Bueno, entonces, lo importante aquí es justamente construir esa distancia R, pero teniendo muy en cuenta que siempre se tiene que construir a lo largo de una línea que sea ortogonal al eje de giro, al eje de rotación. No cualquier distancia nos va a servir. Bueno, para ello vamos, como les comentaba, a hacer un ejemplo de esta parte. Entonces, a ver, ejemplo. En las siguientes distribuciones discretas de masa, determine el valor de la inercia rotacional alrededor de cada eje indicado, asumiendo que todas las partículas tienen el mismo valor de masa m. Bueno, esta es la instrucción que vamos a atender a continuación. Vamos a asumir un conjunto de masas para las cuales vamos a determinar la inercia rotacional. Bueno, ya había preparado yo aquí esas distribuciones para
resolver los ejemplos. Bien, entonces tenemos este primer ejemplo, este primer caso, el inciso A. Bueno, en el inciso A, ¿qué se nos está presentando? Tenemos un conjunto de 4 partículas indicadas por los puntos en color amarillo, y cada una de ellas se encuentra en el vértice de un cuadrado, como vemos en la figura de la derecha. Cada partícula está en el vértice en la esquina de este cuadrado. El lado del cuadrado es D, como podemos ver en la imagen. Este sistema de 4 partículas se va a poner a rotar alrededor del eje X, como aquí está señalado. Entonces la rotación va a realizarse de esta manera. Todo este conjunto de partículas se van a poner a rotar de este modo. Si es claro cómo hay que pensar que se va a efectuar la rotación. Disculpe el sonido de fondo. Sí, no hay problema. La primera, espere. Ajá, la primera, bueno, sí, sí se entiende. Sí, digamos, todas están en digamos, de forma horizontal. El cuadrado está en forma horizontal y se va a poner a girar. Es- Como cuando asan un pollo. Ajá, exacto. Lo puedes ver Ajá. así. Exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, va a estar rotando en la dirección que es indicada. La figura de la izquierda es la representación lateral, la vista lateral, y la imagen de la derecha es la vista superior, ¿no? Cómo lo veríamos desde arriba. Bueno, aquí el detalle para determinar la inercia rotacional es, como les comentaba, para un conjunto discreto de partículas, pues no hay que hacer mucho, simplemente hacer una suma de multiplicar la masa de cada partícula por la distancia que la separa al eje de rotación, pero siempre construido esta distancia a lo largo de una línea recta perpendicular al eje de rotación. Entonces, vean en la figura de la derecha. Para la partícula, voy a numerarlo así, la partícula 1, partícula 2, 3 y 4. Bueno, para la partícula 1, si les piden a ustedes, da una distancia que la separa al eje de giro, podrían pensar, bueno, pues tenemos varias opciones. Una que vaya así, una que vaya de esta manera. Mientras que me una a la partícula con el eje X, estaríamos todo bien, ¿no? Pero aquí está el detalle. Para la inercia rotacional no es cualquier línea, sino siempre se tiene que construir de forma perpendicular al eje de giro. Entonces esta línea aquí mostrada, esta separación aquí, es la R1. Vean que esta línea es ortogonal al eje de giro, hay 90 grados entre ellos. Lo mismo va a suceder con la partícula 2. Si nos fijamos en esta línea es perpendicular al eje de giro. Y así sucesivamente con cada una de las partículas. Entonces, ese es el tema en cuestión con el que hay que tener mucho cuidado. Siempre la distancia se va a construir a lo largo de una línea recta que sea ortogonal al eje de giro. No, cualquier otra no va a funcionar. Bueno, en este caso, gracias a la simetría incluso que tenemos en la figura, ¿cuánto vale R1? D sobre 2. Exacto, D sobre 2. Y lo mismo va a suceder con R2. Y si nos fijamos hacia atrás, hacia abajo, veamos ahora esta distancia que separa la partícula 4 del eje de giro.
esta distancia es sobre una recta perpendicular al eje de giro, podemos llamarla R4. ¿Y cuánto vale a su vez R4? Pues también D sobre 2. D sobre 2, así es. Entonces todas estas distancias, desde R1 hasta R4, miden D sobre 2, ¿no? La mitad del cuadrado, de la longitud del cuadrado. De la longitud del lado de del cuadrado. Esa es la distancia que hay que trabajar entonces. Hasta aquí sí queda claro entonces cómo se tienen que construir estas distancias. No son cualquiera. Entonces, para el eje de rotación, eh, a lo largo del eje X, el momento de inercia, de las cuatro partículas es bueno, pues aplicamos la ecuación que tenemos justamente arriba, como os lo indica. Hay que sumar algunas multiplicaciones. Bueno, ¿qué forma van a tener estas multiplicaciones? Va a ser la masa de la primera partícula por su distancia al eje de giro al cuadrado, más así sucesivamente hasta llegar a la partícula 4 multiplicado por la distancia que la separa del eje de giro elevada al cuadrado. Como en este problema se nos comentó desde un inicio, todas las masas tienen el mismo valor de materia, de inercia, pues podemos entonces factorizar aquí. Y el valor de cada una R1, como vimos aquí, es D sobre 2. Entonces hay que meter esto aquí, D sobre 2, y esto elevarlo al cuadrado, como nos lo indica este término. Y a este sumarle la R2, la distancia que separa a la partícula 2 del eje de giro, pues es igual a esta, ¿no?, que tenemos aquí. Entonces este término hay que sumarlo otras 3 veces. Ahí está. ¿Cuánto da esa suma? Bueno, ¿cuánto da la inercia rotacional de manera completa? Si hacen la suma de esos cuatro términos y lo multiplican por m. Entonces hay que sumar 4 veces el valor de d cuadrada sobre 4. No es 4D cuadrado sobre 4. 4m d cuadrada sobre Va. 4, correcto. Y el 4, arriba abajo se hacen un 1. Ajá. Quedaría masa por d cuadrada. Correcto, la masa por d cuadrada. Ahí está, así de manera muy, muy simple. Ya simplificado todo, así es, ese es el valor. Entonces, esta cantidad
este, digamos, cuando ustedes le metan datos numéricos, les va a dar un valor, ¿no? Un escalar. Bueno, ese escalar, si ustedes lo comparan con alguna otra distribución, con algún otro eje de giro, les va a representar si es más fácil o incluso o menos tal vez, menos fácil, poner a rotar a este sistema de cuatro partículas alrededor de este eje de giro, así como se está seleccionando. Entonces, si recuerdan ustedes de la segunda ley de Newton, la masa de una partícula está relacionada íntimamente con la aceleración que logramos producir sobre ese objeto. Si aplicamos una fuerza, la misma fuerza en dos objetos distintos, dependiendo de la masa que tenga cada objeto, pues la aceleración va a ser mayor o menor en comparación una del otro. Es algo similar está sucediendo con I. El valor de el momento de inercia, viéndolo como un escalar, como el escalar que es, representa si es, repito, más o menos difícil poner a rotar a un conjunto de partículas alrededor de un determinado eje. O por el contrario, si el sistema ya está rotando y nosotros queremos disminuir su velocidad o incluso detenerlo, también va a representar una medida de la oposición que tiene ese sistema de partículas a detenerse, a dejar de estar rotando. Bueno, esa es la interpretación. Esta cantidad, repito, cuando ya le dan ustedes un valor de la masa y de D, el escalar que obtengan tiene esa interpretación. ¿Preguntas aquí con este ejemplo? El D sobre 2 nace por la longitud que hay, ¿no? Entre las partículas con Ah, los ejes. sí, o sea, el D sobre 2 que aquí aparece es justamente porque cada cuadrado, bueno, cada lado del cuadrado mide D. Y como estamos orientando el sistema aquí en la figura superior, pues coincide que cada partícula respecto al eje X o al eje Y está a la mitad del lado total del cuadrado. Por eso es de entre 2. Bien, vamos a ver ahora otro caso. Vamos a considerar el mismo conjunto de partículas. Profe, Sí, otra pregunta. ¿Va a resolver preguntas de examen? De examen que diga. de la tarea sí. A ver, entonces, aquí, perdón, me equivoqué, es D, es B.